está con nosotros en vivo, ya acompañándonos en el set, Giovanna Priale, presidenta de la Asociación de AFP. Giovanna, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Valeria. Gracias. A ver, en principio ustedes han tenido el día de hoy una presentación hace algunas horas en la que la Asociación de AFP ha recogido, entendemos, las opiniones de las 4 AFPs que existen en el país, con especialistas y demás, y han presentado una propuesta de lo que debería tener una reforma de pensiones. ¿Cuáles son las propuestas más importantes, los cambios que se debería, digamos, notar ahora con este trabajo que se está elaborando desde el Ejecutivo? Mira, lo más importante es que para realizar ese trabajo nosotros hemos también recogido la opinión de los afiliados. Ajá. Hemos hecho nosotros una encuesta en noviembre del año pasado a través de Ipsos y 6 de cada 10 afiliados mencionaban 2 temas importantes. Primero, que el objetivo de esta reforma debe ser incluir a toda la población, trabajadores dependientes, independientes e informales, y en consecuencia el lema de nuestra propuesta de reforma es más pensiones para más peruanos. Y lo segundo es que la población que fue entrevistada, que te mencionaba que son trabajadores afiliados, lo que busca es que haya la libertad de elección, que puedan escoger con qué gestora quisieran ellos poder trabajar para dejar sus fondos y sean estos administrados, y también pensar en nuevos productos previsionales, en nuevas formas de ahorro para la jubilación. Entonces yo quisiera hacer contigo primero una reflexión antes de entrar al detalle de cuáles son esos 3 pilares muy brevemente en los cuales nosotros enfocamos nuestra reforma. Tenemos que pensar que ahorrar para la jubilación es tan importante como invertir en educación. Porque cuando nosotros invertimos en educación, lo que hacemos es invertir para poder tener un mejor futuro. Y en ese caso poder trabajar, poder tener gasto, etc. Cuando nosotros ahorramos para la jubilación, estamos pensando en nuestro futuro después del mercado laboral y tener una buena calidad de vida y tener acceso a salud. Entonces, nosotros lo que estamos presentando en esa propuesta de reforma, que me ha permitido traerte este documento que resume la propuesta de reforma, es básicamente 3 cosas. Primero, una pensión garantizada que incluya a toda la población. Hoy día debemos recordar que existen básicamente 2 sistemas de pensiones. Por un lado está el sistema público, que es la ONP, que es un sistema de reparto. En este sistema de reparto, hoy día, solamente 2 de cada 10 peruanos llegan a una pensión de jubilación a los 65 años de edad. Los otros 8 no reciben nada al momento que se jubilan. Y en el sistema privado de pensiones no existe el concepto de pensión mínima. Entonces nosotros lo que queremos es, en primer lugar, igualar las condiciones para todos los trabajadores afiliados y que, como tú señalabas antes del breve corte, que llegando a los 10 años de aporte tengas una pensión que te dé cierta garantía de que vas a poder cubrir tus necesidades básicas. Y lo segundo es que queremos que es importante que el concepto de solidaridad que tiene que estar presente en la seguridad social sea administrado de manera más eficiente. Hoy día tú mencionabas Pensión 65, es financiado por el Estado porque las personas no aportan, sino que sale ese dinero de los impuestos y se gasta más o menos como el 0.12% del Producto Bruto Interno para pagar pensiones a 550.000 personas todos los años. Con la propuesta de Capital Semilla, lo que nosotros proponemos es que se incorpore un capital en cada cuenta de cada recién nacido, de manera tal que en el lapso de 10 años, en lugar de atender a los mismos 550.000 personas o trabajadores durante 10 años, llegarías a 5.550.000, porque la capitalización en el tiempo permite que el Estado use de manera más eficiente los recursos que hoy día tiene. Ese es el pilar número 1, pensión garantizada. Ahora, la propuesta entonces es unificar, bueno, incluir en esta estructura, en esta reforma de pensiones a todos los peruanos, ¿no? A los informales, a los independientes. Pero ¿quién podría o debería administrar esa nueva figura, esa nueva, institución? Porque sería unificar AFPs y ONP. Exactamente, y eso va con el segundo pilar. El segundo pilar que nosotros consideramos importante en esa propuesta de reforma es que el sistema sea integrado. Efectivamente, la ONP y las AFPs tienen que coexistir en este sistema, pero nosotros creemos que ese sistema tiene que basarse en cuentas de capitalización individual. ¿Por qué? Porque en el caso del ONP, que es un sistema de reparto, hoy día ya el presidente o el jefe del ONP señaló en la Comisión de Economía el viernes pasado que es deficitaria. Te cuesta más o menos 5.500 millones de soles pagar pensiones todos los años, y de esos son 3.500 que es parte de la recaudación y el resto es cubierto por el Tesoro Público. ¿Por qué? Porque en el sistema de reparto, como la población va envejeciendo en el tiempo, cada vez son menos las personas que hoy día
ahorran y con ese dinero que entra por la mano derecha, yo pago las pensiones con la mano izquierda. No hay capitalización individual. En el tiempo, un modelo como la ONP. Exactamente. En el mundo, un sistema de reparto no es sostenible porque la estructura demográfica hace que cada vez haya más ancianos para poder pagar pensiones y menos trabajadores activos. Entonces nosotros creemos que el sistema integrado, como tú bien lo señalabas, tiene que basarse en cuentas de capitalización individual y por lo tanto en esas cuentas individuales los peruanos tienen que tener su dinero y sí creemos importante para poder incluir a los trabajadores informales e independientes añadir dos herramientas fundamentales. Una es la contribución equiparada, que es que por cada sol que yo pongo, en el caso de ser informal o independiente, el Estado coloca un sol hasta un tope que me garantice la pensión mínima, de manera tal que ningún peruano pueda quedarse por fuera del sistema de jubilación. Y por otro lado, incluimos también la devolución del impuesto general a las ventas. ¿Por qué? Porque acuérdate que mi pensión va a ser mayor en la medida que yo tenga aportes por más tiempo. Claro. Y la devolución de IGB te permitiría que en los meses en los cuales tú de repente estás no trabajando, no tienes ingresos para aportar a tu cuenta de capitalización individual, sí tengas la devolución del IGB para que el fondo siga creciendo y de esa manera no pierdas la oportunidad de que tu dinero llegue a ser más alto al momento de la jubilación. Como un colchón. Ahora, Giovanna, la otra consulta es ¿cómo hacemos que esto pueda ser eficiente, sostenido en el tiempo? Porque si ha habido una crítica durante la pandemia es que, lo escuchábamos, ¿no?, en las quejas y llamadas que entraban a través del rotafono, es las AFPs nunca pierden, ¿no? ¿Cómo aseguramos una pensión mínima? ¿Y cuánto debería ser esa pensión mínima? ¿Quién la establece? ¿Podría variar? ¿Es un monto fijo? Ahí viene el tercer pilar. El tercer pilar tiene que ir necesariamente a apuntalar a este pedido de los afiliados. Los afiliados quieren más competencia, pero también quieren una nueva modalidad de pagar por los servicios de administración de su gestión de fondos. Claro. Entonces, en este pilar que nosotros hemos denominado competencia y mayor participación o alineamiento de intereses, proponemos dos cosas. Por un lado, que participen más gestoras de fondos, teniendo en consideración lo que tú acabas de mencionar. La gestión de fondos supone un compromiso entre la gestora y el afiliado, porque no es solamente la administración del dinero, es acompañarlo desde que la persona se afilia hasta que la persona se jubila, claro, o de repente en el interín tiene alguna enfermedad y termina invalidándose. Entonces, tenemos que ser muy claros en que la participación de nuevas gestoras debe ser bajo las mismas reglas de juego. Okay. Eso quiere decir que hay intangibilidad de fondos, nadie toca tu fondo de capitalización individual, y son patrimonios separados. El dinero de la gestora no se puede mezclar con el fondo del trabajador. Y lo segundo, la comisión por desempeño. Hace años nosotros venimos impulsando desde el gremio para que se cree una nueva modalidad de cobro que se llama comisión por desempeño, para que precisamente el afiliado pague una comisión fija para la gestión, claro, pero el grueso de la comisión esté vinculada a la rentabilidad, de manera tal que si la rentabilidad es negativo o cero, el afiliado no tenga que pagar el componente variable de esta comisión por desempeño. Ahora, entonces tenemos un escenario bastante interesante que es la propuesta de la Asociación de FP para que haya una reforma de pensiones. El gobierno había anunciado el año pasado, cuando Castillo estaba de presidente, una reforma de pensiones, se extiende hasta mayo. ¿Ustedes han presentado esta propuesta al ministro de Economía y Finanzas? Mira, nosotros hemos presentado esta propuesta al ministro de Economía y Finanzas, hemos presentado la propuesta también a la presidenta de la Comisión de Economía del Congreso. Estamos solicitando una reunión con el presidente y obviamente el grupo de trabajo de la reforma de pensiones de la Comisión de Economía del Congreso, que claro, está liderada por el congresista Montoya, y también hemos presentado esta propuesta a diferentes organismos internacionales. Claro. Tú recordarás que hace como un par de semanas el Fondo Monetario Internacional emitió un pronunciamiento donde señaló que el sistema de pensiones en el Perú se encuentra en una situación crítica. Y sí, es decir, un sistema privado de pensiones como el nuestro, ¿aguantaría otro retiro más? Definitivamente, yo creo que cualquier medida que vaya en contra de la construcción de pensiones, al que termina afectando de manera directa es al trabajador afiliado. Y yo hacía esta reflexión en la mañana. Entonces impacta. Impacta en el bolsillo del afiliado porque el afiliado es el que se va a quedar sin pensiones. Porque ponte a pensar tú en una cosa, ¿no? Cuando uno entra a la universidad le dicen, ¿cómo te miras tú de acá 10 o 15 años? Y tú dices, bueno, yo me imagino trabajando, no sé, tú en la radio, en televisión, qué sé yo escribiendo, en fin. La pregunta es, ¿cómo te miras tú a los 65 años de edad? ¿Te gustaría tener un ingreso, te gustaría tener cierta tranquilidad y te gustaría tener acceso a salud? Y veamos cuál es la realidad de nuestro país.
Que nada Las de eso se personas no cumple. tienen ingresos, los ancianos siguen trabajando en la calle y la cobertura de salud es pobrísima. Entonces, si nosotros hoy día tenemos esa fotografía y con los 6 retiros se han quedado más de 2 millones de peruanos, además de los informales, que no tienen cobertura, sin un solo sol en su cuenta de capitalización individual, la situación de pobreza que estamos nosotros generándole a los ancianos de los siguientes años es realmente crítica. Condenarlos a eso. Es Los decir, hay estamos más de 2 condenando a la millones. pobreza. Ahorita tenemos 2.333.000 personas en el sistema privado que Con producto cero. de los 6 retiros tienen 0 soles en su cuenta de capitalización ¿Cuánto se ha individual. desembolsado de todos esos 6 retiros? 87.000 millones de soles, que es aproximadamente la mitad del fondo de pensiones que nosotros teníamos acumulado. ¿Y en este año se ha recuperado el nivel de rentabilidad? En los últimos 4 meses la rentabilidad ha empezado a ser positiva y nosotros tenemos acumulado un buen colchón, como tú mencionarías, de fondo de pensiones del total de los trabajadores afiliados, que todavía permite, si es que nosotros hacemos una reforma integral, pensando en el afiliado Ok. y pensando qué es lo mejor para él, poder empezar a construir un sistema mucho más sostenible a largo plazo. Ahora, Johanna, lo que solemos comentar aquí en el programa de economía es que, y hemos contado 3 propuestas de retiros de FP. Una propuesta plantea el retiro del 50% de tus fondos, otro el 4 UIT, 3 UIT. El ministro de Economía y Finanzas en una entrevista el fin de semana dijo, sería la peor medida aprobar alguno de estos proyectos. ¿Cuál es la opinión que tienes tú? ¿El Ejecutivo debería bloquear este tipo de propuestas? Mira, nosotros somos el único país del mundo que ha tenido 6 retiros de los fondos de pensiones. Chile tuvo, me parece que 2 o 3 retiros, ¿no?, que fueron significativos, y de ahí el único otro país en el mundo en el cual ha habido retiros es Australia, pero por un monto mínimo que era el 2% de todo lo que tenía acumulado y tenía que devolverse. El ahorro para la jubilación tiene una finalidad, que es cubrir tus necesidades al momento que tú te jubiles. Todas estas medidas que suponen retiros, lo que están haciendo es destruir el ahorro para la jubilación. Y lo que están haciendo es que el principal afectado sea el ciudadano, porque a los 65 años de edad no va a tener un solo sol para poder tener calidad de vida en ese momento y va a tener que depender de los aportes o de la solidaridad que tengan las personas, y estamos entonces destruyendo un sistema que lo que deberíamos buscar es reconstruirlo a partir de propuestas que sean propositivas. ¿Y cuál debería ser la posición en ese momento del gobierno? ¿Ponerse fuerte, observar los proyectos, es que estos se aprueban en el Pleno? Yo creo que lo que necesitamos ahora, y no solo en este campo porque es crítico, pero también a nivel social, es una conversación, un diálogo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Pero los antecedentes nos dicen que el Congreso lo va a aprobar de todas maneras por insistencia. Mira, definitivamente yo creo que las condiciones han cambiado ahora y que estamos siendo mucho más responsables de tratar de construir nuestro país. Si nosotros escuchamos las declaraciones del ministro de Economía y él mencionaba la importancia de los fondos de pensiones para poder conseguir financiamiento también afuera y desarrollar proyectos de infraestructura que permitan generar empleo, la pregunta es, ¿cuál es el sentido de impulsar un retiro hoy día si la justificación es, por ejemplo, usarlo para gastos de escolaridad? Los peruanos que hoy día tienen cuentas de capitalización individual son trabajadores dependientes, están trabajando y por lo tanto están en capacidad de construir ahorro para la jubilación. No podemos pensar destinar el ahorro que tú tienes destinado a un fin, que es la jubilación, y podemos hablar de reforma, de más actores, de nuevas formas de ahorrar para la jubilación. Pero lo que no podemos hacer es pensar que ese dinero, que es un stock producto de tu esfuerzo, Claro, te lo vas a gastar en consumo corriente, como dicen algunos, para pagar tarjetas de crédito, No es el momento, para pagar entonces. deudas de consumo. No es el momento. Definitivamente tenemos que distinguir en 2 cosas importantes y te agradezco la pregunta. Cuando nosotros trabajamos finanzas personales, enseñamos la diferencia entre gastos necesarios y deseos. Yo deseo comprarme un vestido y me gusta mucho y por eso ahorro y me esfuerzo. La necesidad es, yo necesito comer. El ahorro para la jubilación, ¿qué es para los peruanos? ¿Un deseo o una necesidad? Claramente es una necesidad. Claro. Y si nosotros lo vemos en nuestros padres, en nuestros tíos, en nuestros abuelos, vemos que a los 65 años las fuerzas realmente decaen y las enfermedades crónicas aparecen.
Quería hacerte esta última consulta porque ya tenemos que ir cerrando la entrevista, Giovanna. Se ha planteado subir la edad de la jubilación obligatoria de 70 a 75 años. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Eso va a tener algún impacto? ¿El análisis que puedes hacer? Mira, yo tuve la oportunidad de estar en algunas reuniones, sobre todo con trabajadores docentes, ¿no? Que son profesores universitarios, etcétera, que tienen mucha capacidad de trabajo y que quieren seguir trabajando. Este proyecto de ley es voluntario. Y en la medida que es voluntario le da una opción al trabajador de que pueda seguir ahorrando y que pueda tener también otros beneficios laborales. Y yo creo que es propositivo. Si en el mundo la población está viviendo más y si en el Perú, en el 2070, 1 de cada 4 peruanos va a ser mayor de 65 años de edad, tenemos que darle la posibilidad de que pueda seguir perteneciendo al mercado laboral, generando ingresos, porque eso además le da bienestar y le da salud. Entonces yo creo que es una medida positiva que suma en la discusión que tenemos que hacer nosotros. ¿Cómo construimos pensiones haciendo que el sector público y el privado puedan brindar mejores servicios al ciudadano? Y antes de terminar, estas propuestas de retiro de parte de las AFPs son populistas por parte de los congresistas, porque era algo que siempre solíamos escuchar incluso de las autoridades, ¿no? Mira, yo no sé si son exactamente populistas, pero yo creo que sí, nosotros queremos mantener el objetivo final, que es buscar el bienestar de la población. Pongámonos la mano en el pecho todos los que estamos ahora en esta sala y todos los que se están siguiendo. Tenemos que ahorrar para la jubilación. Podemos discutir el modelo. Esta es una propuesta que obviamente busca generar un espacio de discusión en que se den consensos. Pero lo que no podemos negarnos es la responsabilidad que tenemos de que nosotros tenemos que ahorrar para nuestra jubilación. Porque si una persona que tiene hoy día la capacidad de hacerlo no lo hace, va a generarle una responsabilidad adicional al Estado, cuyo esfuerzo debería estar focalizado en mitigar la pobreza de aquellas personas cuyos ingresos son tan bajitos que no les alcanza por sí solos para ahorrar para la jubilación. Eso. Muy bien, Giovanna, muchísimas gracias. Giovanna Prialé, presidenta de la Asociación de AFP, estuvo con nosotros. Hacemos una pausa, señores, y vamos a regresar, por supuesto, con más en Economía para Todos.